en este inicio de año la preocupación como su pastor es, Señor, ¿qué quieres para tu iglesia? ¿Por dónde quieres que caminemos? ¿Qué decisiones necesitamos tomar? ¿Qué de toda tu palabra vamos a conocer de ti, Señor? Es una oración porque pues es importante reconocer que si Él no nos muestra el camino, pues no vamos a avanzar o nos vamos a perder como el pueblo de Israel se perdió por 40 años. Y esa es mi oración como su pastor. El gran error de un mayordomo es llevar la casa de un rico a su manera sin consultarle al dueño de la mansión. Y es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Señor, ¿qué quieres? Y queridos, debemos ser la iglesia que Dios espera, no la que nosotros creemos que debe ser. Que uno muchas veces es, ay, qué bueno que la iglesia esto, qué bueno que la iglesia lo otro. Pero, Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es tu voluntad para salvados por gracia? Y eso es lo que tenemos que perseguir. Y entonces, pues, lo que hay que buscar es el modelo que está ahí en las Escrituras. Las organizaciones casi siempre lo que hacen es mirar modelos de empresas que están más adelante y ver qué copian de allí, y eso está bien. Pero en el tema de la iglesia no se puede hacer eso. En el tema de la iglesia es, Señor, ¿tú qué quieres para salvados por gracia? Y es por esa razón, queridos, que a partir de hoy vamos a tener una serie en la primera carta de Timoteo. Una serie basada en las recomendaciones que Pablo le dio a Timoteo para que organizara la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba caminando, pero Pablo envía a Timoteo para que se encargue de darle organización, y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Porque parece que la iglesia de Éfeso la estaba manejando a su manera los líderes, y entonces el Señor dice, no es a tu manera, esa es mi iglesia. Entonces a partir de hoy vamos a estar en la serie, ¿qué caracteriza una buena iglesia? Así se llama la iglesia. ¿Qué caracteriza una buena iglesia? A veces, no, tal iglesia es buena. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro que tenemos para decir, tal iglesia es buena, tal otra no? ¿Cuál es el parámetro? El parámetro tiene que ser la Escritura. Entonces, ¿qué caracteriza, así se llama la serie, qué caracteriza una buena iglesia? Y vamos a ver qué nos enseña las Escrituras. Y es que, queridos, cuando tenemos las instrucciones claras del dueño de la iglesia, eso nos va a ayudar ¿a qué? A hacer los planes correctos. Nos va a ayudar también a desechar aquellas cosas que decimos, eso no va acá, eso no va con el plan que el Señor nos está trazando. Nos ayuda también para direccionar inclusive los recursos que el Señor traiga a su iglesia. Y cuando me refiero a iglesia, no me estoy refiriendo a la iglesia jurídica, me estoy refiriendo a nosotros como congregación. Y esto aplica para la congregación Salvados por Gracia, pero también aplica para la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos la iglesia, ¿verdad? El texto que vamos a tener entonces, vamos a leerlo, por favor, acompáñenme y conozcamos qué tiene el Señor para enseñarnos. Y hoy iniciamos con Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar del verso 14 al 15. Toda carta tiene un propósito. Todo libro tiene un propósito. Todo escrito que hacemos tiene un propósito. Y aquí está en el versículo 14 y 15 el propósito de la carta de Pablo
con qué idea se sentó a escribirle a Timoteo, y es el propósito para nosotros. Así dice la palabra del Señor, versículo 14 y 15. Está Pablo escribiéndole a Timoteo: esto te escribo, o sea, toda esta carta, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 14. Primer carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Está Pablo escribiéndole a Timoteo, y ahora le va a decir por qué le escribe, cuál es el propósito. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ahí está el propósito, para que si tardo, si me demoro, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, yo quiero ir a visitarte pronto, estoy enredado aquí en unos asuntos, parece que en Macedonia, pero aquí te voy a escribir unas instrucciones por si me tardo, por si me demoro. Mira el corazón pastoral de Pablo, ¿sí? El corazón pastoral de Pablo. Si me demoro, aquí te doy las instrucciones para que lo hagas correctamente, para que sepas cómo vivir, dice algunas Biblias, cómo conducirte, cómo comportarte en la iglesia, en la casa de Dios. Aquí hay varias connotaciones de qué es la iglesia. Es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Timoteo, te escribo para que la iglesia la enrutes en esto. Padre, te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, los ojos espirituales, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender, como comprendió Timoteo, las instrucciones de Pablo, para que nosotros, Señor, podamos caminar en tu voluntad y llevemos tu iglesia, Señor, por el camino que tú esperas. Amén. La iglesia de Éfeso estaba pasando por grandes dificultades. Y es que eso es lo que ocurre cuando la manejamos a nuestra manera, a nuestro antojo, como si fuera nuestro negocio. Y la iglesia de Éfeso estaba pasando por unas dificultades muy grandes. Y el apóstol Pablo, que no dejaba de trabajar en la iglesia general del Señor, encomienda a su pupilo, a su gran discípulo Timoteo, para que él sea el encargado de ir a organizar la iglesia de Éfeso, para ir y poner las cosas en orden, para ir y realmente organizar una buena iglesia. ¿Cuáles serían los inconvenientes que estaba viviendo la iglesia? Por favor, vamos al capítulo 1 y vamos a estar versículos 3 y 4 por ahora. Este es el mayor inconveniente que estaban viviendo ellos. Como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Ya sabemos dónde estaba Pablo. Como te rogué que te quedases, 1:3, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y aquí está para qué lo dejó, para que mandases a algunos, acá está el problema, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a cuentos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. La iglesia de Éfeso estaba teniendo una situación complicadísima, y es que parece que los líderes de la iglesia eran los que estaban enseñando cosas diferentes a la sana doctrina. Y entonces Pablo le dice, te encargo que ordenes que no enseñen cosas diferentes, ni que presten atención a fábulas, a cuentos, y hay algo que habla aquí, genealogías interminables. Los judaizantes, los judíos,
que se habían convertido a cristianos, ellos aún tenían rezagos en la mente del Antiguo Testamento, de la ley. Y ellos, como son los en la línea de consanguinidad, digamos así, su padre espiritual es Abraham. Entonces ellos sacaban pecho, es que nosotros somos hijos de Abraham, porque es que vea, yo soy hijo de fulano y fulano es hijo de fulano, hasta que llegaban a Abraham. Todo eso, dice Pablo, ahí en el versículo 4, no trae sino peleas, disputas. Entonces mírenlos, ahí nomás miramos los problemitas que habían. Falsa enseñanza, judíos todavía buscando cómo traer lo que ya no se necesita porque la salvación es por gracia y no porque yo pertenezco a X familia. Y además de eso, entonces habían peleas entre ellos por este tema, por estas discusiones que no traen nada bueno. Y entonces es ahí donde Pablo le encarga a Timoteo, ve y te encargas de organizar esa iglesia. Y recuerden ustedes que Pablo escribe inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así es que es Dios mismo dando las instrucciones de cómo debía llevar la iglesia de Éfeso. Y son las instrucciones que necesitamos nosotros también para llevar la nuestra. Timoteo tiene en sus manos una misión muy importante, como la tenemos nosotros también, de llevar la iglesia del Señor. Y no puede ponerse a experimentar con la iglesia de Dios. Con la iglesia de Dios no se juguetea. Con la iglesia de Dios no se manosea. La iglesia de Dios no le pertenece a nadie más que a Dios, como lo vamos a ver. Así es que Pablo entonces le escribe una carta para que él tenga los parámetros correctos. Eso es como cuando uno entra a una organización, yo no puedo venir a administrar el punto de venta a mi manera. A mí los directivos de la compañía me dicen, usted camina sobre estos rieles. Si usted se sale de esos rieles va a pagar unas consecuencias. Y así ocurre con la iglesia del Señor. Entonces Pablo le deja las instrucciones muy precisas entonces a Timoteo. Y entonces es donde viene el versículo 15 y le dice, mira, te escribo esto en el 14, por si me demoro, y te lo escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Ahora, aquí vamos a ver varias cosas. La casa de Dios aquí no se está refiriendo al edificio. Hoy en día todavía, no es que estamos en la casa de Dios. No. Recuerden ustedes que el Señor en Hechos 17:24 dice que Él ya no habita en templos hechos por manos de hombres. El templo se quedó allá atrás. Él, cuando estaban en el desierto, Él los acompañaba y Él mandó a erigir una carpa, ¿recuerdan? El tabernáculo, y Él siempre, allí era donde Él se manifestaba a su pueblo, era la compañía de Él. Luego viene y entonces ordena que ahí sí se construyó un templo, pero ese templo fue destruido, y entonces, como ahora ya el Señor no habita en templos, habita ¿en dónde? En el corazón de cada uno de sus hijos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Para que sepas cómo vivir en la casa de Dios. ¿A qué se estará refiriendo? Para entenderlo mejor, leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, es un poco más clara. Por eso les recomiendo tengan dos tipos de Biblia. La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 15, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Casa aún la usamos, fíjese que a veces uno dice, la casa de la familia Rodríguez, oiga, es gente chévere, es gente buena. No se está refiriendo al edificio, sino a la familia. Y aquí Pablo se está refiriendo a eso, a la familia
de Dios, a la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Ahora, para Pablo asegurarse de que la iglesia de Éfeso tomara un rumbo correcto, entonces es que deja esta carta con estas instrucciones, para que sepa cómo debe vivir la familia de Dios, que no es a su manera, no es a la manera del pastor. Entonces Pablo le manda, mira, así como te escribo acá, es que la familia de Dios debe comportarse, debe vivir. Y lo que vamos a ver son las características de esa familia. Cómo la iglesia, las personas que hacen parte de la familia de Dios deben vivir. Porque la nueva traducción viviente, la Reina Valera, pareciera que está dirigido solamente a Timoteo, para que sepas cómo vivir. Pero entonces el resto. Pero miren lo que dice Palabra de Dios para todos. Así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Y esto es un marco inicialmente para cuando nos congregamos, pero es un marco para cuando nosotros también, allá afuera, cómo debe vivir la familia del Señor. Y lo primero que vamos a ver 3 puntos hoy, y lo que vamos a ver es el papel que juega la iglesia. ¿Qué es la iglesia y el papel que juega la iglesia? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es la iglesia y cuál es el papel que juega la iglesia en este mundo? Lo primero es, ¿qué es la iglesia? Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros es que la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia no es un club. La iglesia es la familia de Dios. Y debemos vivir como tal. Efesios 1:5 dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Recuerda que tuvimos esa prédica? Entonces, si Él nos predestinó a ser sus hijos, ¿somos qué? Somos hermanos, somos familia, tenemos un mismo Padre. Y como tal es que Pablo le está diciendo. Recuerden que ellos estaban en disputas y peleas. Les dice, ustedes tienen que vivir como familia. Te voy a decir cómo debe vivir la familia de Dios. Y la familia de Dios somos todos aquellos que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para hacernos, ¿qué? Sus hijos, sus hijos. Así que lo primero que debe distinguirnos es que somos familia. Familia. Y una familia se distingue ¿por qué? Porque se aman los unos a los otros. Una familia no se odia, una familia se ama los unos a los otros. Nos distinguimos haciéndonos el bien los unos a los otros. Una familia ora los unos por los otros. No somos individuos separados. Una familia se perdonan los unos a los otros. Una familia se motivan los unos a los otros. En una familia también nos amonestamos los unos a los otros. En una familia, si usted me ama y si usted me considera su hermano y usted ve que yo estoy caminando por donde no debo, y usted ve que yo estoy en algo que es incorrecto delante de los ojos de Dios, usted como mi familiar que me ama en el Señor, usted me reconviene. Recuerden una cosa, su pastor es su hermano. Su pastor es otra oveja que necesita pastoreo y necesita cuidado. Entonces, lo primero que le dice Pablo a Timoteo es, la iglesia es una familia, donde se aman, donde se perdonan, donde se motivan cuando vemos a un hermano que está caído por sus situaciones, por su problema. Vamos, tomémonos un cafecito. Yo noto que algo te pasa, tu rostro no es el mismo que siempre veo. Pero para eso es necesario que nos conozcamos más. Algo en lo que hemos venido insistiendo hace mucho rato. Y la pregunta que surge aquí, queridos, es, ¿vemos al de al lado como hermano? ¿Lo está viendo como familia?
Porque a veces lo que ocurre en las iglesias es que puede pasar mucho tiempo y la verdad escasamente hasta le sé el nombre y pare de contar al que está al lado. Pero ¿cómo le va a motivar? ¿Cómo va a saber cómo está? ¿Cómo va a preocuparse por él si no le conoce? Y esa es una pregunta importante que nos debemos hacer. ¿Estamos viendo al otro como familia? ¿Cómo me estoy relacionando con los otros miembros de la iglesia? Queridos, como les dije ahorita, salvados por gracia no es ni podemos permitir, y esto es un cuidado entre todos, que se convierta en un club. Un club es donde usted paga una membresía, va y se disfruta lo que el club tiene para usted, pero pues relaciones muy pocas, y si acaso con 2 o 3 familias y pare de contar. No puede ser nuestra iglesia eso. Recuerda que estamos viendo esta serie ¿para qué? Para mirar cómo va nuestra iglesia, para mirar cómo va y tomar correcciones. Queridos, salvados por gracia, somos la familia de Dios donde nos cuidamos los unos a los otros. ¿Y cuál es la razón? Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Padre. Pero lo otro que Pablo le dice a Timoteo es, te voy a decir cómo debe vivir la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí habla de propiedad. Y esa es la segunda característica de una iglesia. La primera es que es una familia. La otra característica es que le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. Salvado por gracia es de Dios. Y esa es la segunda parte de ahí del versículo, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí hay algo importante. Éfeso es una de las ciudades en aquella época más cosmopolita, muy comercial, y es donde estaba el templo de Diana, la diosa Diana, donde era adorada y venían de muchas partes de ese mundo antiguo a adorarla. Y en contraconcepto, digamos así, mientras Diana no es un dios de verdad, Pablo le dice del Dios viviente, del que realmente existe, del eterno. La primera carta de Pedro, capítulo 5, dice a los pastores lo siguiente. Le dice que deben cuidar la grey de Dios sin ejercer señorío sobre los que están a su cuidado. Es decir, los pastores son mayordomos, pero sin sentirse señores, sin sentirse dueños de la grey. ¿Y cuál es la razón? Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios. La iglesia del Dios viviente, queridos. Hechos 20:28 nos lo confirma, así dice Lucas, que escribió Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Le está hablando a los pastores. Obispos es supervisor, pastor. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para cuidar, para alimentar, ¿qué? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto sí que es importante tenerlo en cuenta, queridos. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia no es de un consejo pastoral. La iglesia no es de unos socios que miran cómo montan un buen negocio. La iglesia no es de un pastor. La iglesia es de Dios. Él la compró por sangre. ¿Refiriéndose a qué? A cuando Cristo fue a la cruz. Queridos, la familia de Dios son todos aquellos verdaderos cristianos. Que recuerden que en la iglesia siempre hay 2 tipos de personas. Los que realmente son creyentes y los otros que vienen pero que realmente aún no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Espero que usted esté del lado correcto. La familia de Dios entonces no son todos los que vienen a la iglesia, son los que vienen a la iglesia pero que realmente han entregado su vida a Cristo, los que Él compró con su sangre en la cruz. A la iglesia de Dios viviente, el Dios verdadero, el Dios eterno, no hacen parte quienes son asistentes.
pero no están comprometidos con el Señor, no han entregado su vida a Él. Son aquellos que vienen por costumbre, por calmar conciencia. Esos no hacen parte de la familia del Señor. Porque se sienten bien, pero no han hecho un verdadero arrepentimiento y entrega a Dios, que fue a la cruz para comprar sus vidas, queridos. Estos que no hacen parte de la familia de Dios, aún pertenecen a otro dueño. Solamente tenemos dos tipos de amo. Es lo que muestra la palabra del Señor. Cuando éramos esclavos del pecado, dice la palabra de Dios que nuestro padre era Satanás. Pero cuando hemos entregado nuestra vida a Dios, ahora la palabra de Dios nos ha enseñado que Cristo nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Ahora le pertenecemos al Señor. La familia de Dios son todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos sido comprados. Los que no lo han hecho, aunque vengan a la iglesia, aunque conozcan la palabra de Dios, al derecho y al revés, aunque levanten sus manos, aún no son de Dios. Y eso es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Porque si ese es su caso, está a tiempo. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Timoteo debía entender, queridos, que la iglesia de Éfeso no era su propiedad. Que con temor y temblor debía cuidarla siguiendo las instrucciones que Pablo le había dado. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer con Salvados por Gracia. Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque un día el príncipe de los pastores va a venir a pedir cuentas por su iglesia y espera tener una iglesia santa. Una iglesia que se ha manejado como Él espera, mis queridos. Desafortunadamente hoy muchos pastorean la iglesia sin consultar al dueño. Usan técnicas de mercadeo para atraer más personas. No enseñan las escrituras con fidelidad, sino sus propios argumentos. Administran los recursos como bien consideran. Pero también hay cristianos que olvidan que le pertenecen a Dios y toman decisiones sin consultar a su dueño. Y esa es la pregunta que surge aquí. ¿Cómo está tomando usted decisiones? ¿Entendiendo que usted fue comprado por el Señor? Cuando uno comprende eso, entonces uno va a tomar decisiones, hace los planes y le dice, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Y eso es reconocer que no me pertenezco, sino que le pertenezco al Señor. Que le pertenezco al Señor. También hay cristianos que olvidan que sus vidas no le pertenecen, que son propiedad de Dios y toman decisiones sin consultar. Queridos, no podemos ignorar que un día vamos a estar delante de Él. Y Él tiene consignada cada una de las obras que hemos hecho. Entonces, lo primero es que la iglesia es ¿qué? La familia de Dios. Lo segundo es que la iglesia es pertenencia de Dios, le pertenece a Dios, Él la compró por su sangre. Y ahora como tercer punto vamos a ver cuál es la misión de la iglesia, el papel que juega la iglesia en este mundo dominado por la mentira y el engaño. Porque ese tiene que ser nuestro papel también. Muchas veces una de las preguntas que nos hacemos cuando vamos a planear es, bueno, ¿qué actividades vamos a hacer? Pero es que las actividades tienen que sumarse ¿a qué? ¿A cuál es la misión que tiene la iglesia? Y la iglesia tiene una misión importante. Usted y yo tenemos una misión sumamente importante y es la parte C. Para que citando, versículo 15, sepas cómo debes vivir en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí está el papel importante que juega la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Eso tiene que ser la iglesia del Señor. Y aquí no se está refiriendo solamente a la iglesia de Éfeso, solamente a la iglesia salvados por gracia, sino a ¿qué? A la iglesia universal, la iglesia del Dios viviente, la familia de Dios. La familia de Dios tiene que ser ¿qué? Columna y baluarte de la verdad.
Ahora, antes de explicar a qué se refiere con columna y baluarte de la verdad, es conveniente que conozcamos un poquito más la situación que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso a la cual fue enviado Timoteo, para poder entender entonces a qué se refiere Pablo. Volvamos otra vez ahí al capítulo 1, versículos 3, pero vamos a ir hasta el 7. Esto es lo que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso, Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya hablamos que habían falsos, ¿qué? Maestros. Falsos maestros. Y si son falsos y diferente doctrina, estaban enseñando mentira. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que esto acarrea disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El otro problema era que los judíos que habían creído en el Evangelio estaban queriendo otra vez implantar cosas del judaísmo, y Pablo le dice, es por fe. Eso solamente está trayendo problemas. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, es decir, el propósito con este mandato que te doy de que prohíbas que enseñen mentiras y que dejen de hablar de genealogías, es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Lo que yo pretendo, Timoteo, con esta orden que te doy de que corrijas eso, es que vivan en amor. Versículo 6. De las cuales, es decir, de la buena conciencia, de esto se han desviado algunos y se apartaron a vana palabrería. Y aquí vamos entendiendo algunas cosas que es para la otra semana. Y es que cuando en el púlpito se enseña vana palabrería, usted no está creciendo. Eso es como comer chitos. Eso no alimenta. Le puede llenar y usted cree que salió lleno, pero no alimentado. No nutrido. Versículo 7. Queriendo ser doctores, es decir, unos duros expertos, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablaban ni lo que afirmaban. Dejémoslo ahí. Mira el gran problema que estaba teniendo esta iglesia. No era una iglesia buena. Era una iglesia donde estaban enseñando falsa doctrina, donde estaban mirando cómo ponían obras cuando las cosas es por fe, donde estaban teniendo disputas por esos temas. Eso no trae amor. Y además de eso, los que predicaban se creían que expertos en la ley, en las escrituras, pero realmente no entendían ni sabían de qué estaban hablando. Querida iglesia, queridos hermanos, desde los inicios de la iglesia nos podemos dar cuenta que siempre han habido enemigos de la iglesia. Enemigos. Y no están afuera, están adentro. Están adentro. Y eso es muy peligroso porque los de afuera usted los distingue. Pero el tema es que los de adentro usted confía. ¿Cuántas veces uno se sienta y ha confiado? ¡Wow! ¡Qué predicotas! Y realmente no estamos recibiendo lo que espera el Señor que recibamos. Siempre han habido enemigos de la iglesia que pretenden llevarla por el camino del error, por el camino de la mentira. Y en Éfeso estaban dando enseñanzas diferentes a la enseñanza de la Escritura. Y ahí usted tiene que comenzar, queridos, a mirar las prédicas, las enseñanzas que damos en Salvados por Gracia. Tienen que ser escriturales. Estos no estaban enseñando eso. Estaban enseñando cosas diferentes al glorioso evangelio de nuestro Dios. Ahora, el versículo 7 es interesante porque dice, queriendo ser doctores de la ley, maestros, expertos, sin entender lo que hablaban ni lo que afirmaban. Hermanos, estos maestros hacían una mala interpretación de las Escrituras y engañaban con sus falsas enseñanzas. Es un peligro que hasta hoy todavía se ve.
que hasta hoy todavía lo vivimos, hermanos. Peligro que hoy también se presenta cuando algunos usan las Escrituras para acuñar sus propias ideas. ¿Cuántos predicadores ve uno que salen y usan un versículo fuera de su contexto? No es lo que la palabra enseña, pero lo usan para sus propias ideas exponer. Y pueden hablar muy bonito y muy convincentes, pero no están enseñando la palabra de Dios. Y usted y yo podemos salir de esos cultos, ¡wow!, empoderados, pero realmente no nos llevamos nada del Señor. No llevamos doctrina, hermanos. También hoy se presentan personas queriendo mostrarse como expertos en las Escrituras, pero no la interpretan bien, sino que hacen alegorías. Le voy a dar un ejemplo. Ya le pedí perdón al Señor, pero hace muchos años, me dieron la oportunidad de predicar. Y prediqué aquella vez el texto de Lucas 10:35, donde habla del buen samaritano. ¿Lo recuerdan? Había un tipo herido en la calle, pasa un sacerdote y no pasa nada, no lo salva, no lo ayuda, pero pasa un buen samaritano, lo cuida, lo lleva al pueblo y allí lo deja en un hotelito, ¿cierto? Y se lo deja encargado al del hotel para que cuando vuelva él paga. ¿Sabe qué expuse yo esa vez? Que el mesonero, el que se quedaba ahí en el hotel cuidándolo, era el Espíritu Santo. Y me he fajado una prédica, que ese era el Espíritu. El que lo llevó era Jesús. El buen samaritano, así lo interpreté yo, era Jesús. Y mire cómo Jesús nos deja a nosotros encargados al Espíritu Santo para cuando Él regrese. Y ustedes vieran cómo varios hermanos, inclusive unos que llevaban muchísimos años y estudiosos de la Biblia, oh hermano, qué palabra la que usted nos ha dado. Se fueron llenos, pero no alimentados, porque yo hice alegoría por mi ignorancia. Eso no es lo que dice el texto. El texto del buen samaritano no habla que ese es el Espíritu Santo. Habla del amor que mostró el buen samaritano. Se esperaba que los expertos de la ley, el sacerdote, fuera el que ayudara, y resulta que el samaritano, que eran enemigos, fue el que expresó el amor. Porque esto lo hizo el Señor cuando le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue una parábola que el Señor usó para enseñar el amor al prójimo. Y yo la cogí, le di 3 vueltas y lo llevé a una cosa toda espiritual allí. ¿Ven? Qué peligroso, ¿verdad? Entonces observen cómo Pablo le está enseñando a Timoteo, la iglesia correcta no puede permitir eso. La iglesia correcta no puede permitir eso, mis queridos. Los falsos maestros eran un problema común en la iglesia naciente y es un problema que hoy también tiene la iglesia, desafortunadamente. También Pablo tuvo que llamar la atención a los Gálatas en lo mismo. A los Gálatas le dijo Pablo en Gálatas 1, 6 al 8, me asombra. Hay una versión que dice, me aterra. Me aterra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga en maldición. Tenemos que velar porque eso no pase en Salvados por Gracia. Porque el mismo Pablo dice, y si lo dijo Pablo, ¿cuánto más yo? Si les predico un evangelio, hermanos, diferente a las Escrituras, sea yo anatema, maldición. Esto es un problema cuando inició la iglesia y es un problema que se mantiene hoy.
Y desafortunadamente cuando endulzan el oído, ¡wow!, que esas instalaciones sí que se llenan. El problema es, la pregunta que surge aquí es, ¿cree usted que se acabaron los falsos maestros? No, ni se acabarán. Ni se acabarán. La falsa enseñanza de hoy se da cuando el evangelio es diluido, hermanos. La falsa enseñanza se da cuando el evangelio es diluido. Es decir, no es el evangelio de las sanas escrituras. Hoy se enseña salvación sin arrepentimiento. Hoy se enseña salvación sin arrepentimiento y eso no es lo que enseña la palabra. Hoy se dice, invita a Cristo a tu corazón. Un muerto no puede invitar a otro, a alguien. Estaba muerto en delitos y pecados. El evangelio se ha diluido. Se habla de arrepentimiento, de salvación sin arrepentimiento. ¿Y por qué? Para que el otro no se sienta mal. El evangelio de hoy es atractivo y no es atractivo por lo que realmente es el evangelio. El evangelio debe ser atractivo porque me libra de la ira de Dios y porque me ofrece salvación, vida eterna. Pero hoy en día el evangelio que se predica es el evangelio atractivo. ¿Por qué? Porque me ofrece prosperidad, nunca enfermarme y fuera de eso me profetizan que va para adelante. Eso es lo que está haciendo atractivo el evangelio hoy en día. Y es lo que está ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Y ante eso, hermanos, hay que hacer algo, dice Pablo. Ve, Timoteo, para allá y me corriges eso. Hoy es atractivo porque se promete prosperidad, como les acabé de decir, hermanos. Hoy la falsa enseñanza en la iglesia se da con el relativismo moral. Hoy en día no se habla de ser, ¿se es santo o no se es santo? Es decir, apartados del pecado, no practicarlo. Sino hoy en día el evangelio se ha diluido y entonces hay un relativismo moral. ¿A qué me refiero con relativismo moral? Pues hay algunas cosas que se consideran realmente pecado y hay otras que no. Entonces hay unas como, por ejemplo, hemos visto que el aborto, el asesinato y el robo, eso es un gran pecado, pero admitimos la mentira porque pues ¿para qué lastimar al otro? Esa no es la iglesia del Dios viviente. Eso no era lo que estaba pasando en las iglesias, queridos. Cuando se ve como pecado grave algunas cosas y las otras no, entonces eso es relativismo moral, es relativo. Y hermanos, aquí es un llamado a que revisemos nuestra vida. Si yo estoy teniendo algún relativismo moral. Hermanos, es en medio de estas dificultades que estaba viviendo la iglesia de Éfeso y es en medio de lo que también hoy está viviendo la iglesia que Pablo le dice, la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. En medio de tanto engaño, en medio de tanto evangelio diluido, en medio de tanta cosa, la iglesia verdadera de Dios se tiene que erigir como una columna que sostiene la verdad. Y una columna que implica, hermanos, una columna implica firmeza, una columna implica inamovilidad, una columna implica que tiene la fuerza para sostener un gran peso y es el peso de la verdad. Esa es la gran tarea suya y mía, sostener la verdad en medio de la mentira. Ahora, ¿recuerdan que les dije que había el gran templo de la diosa Diana? El templo de la diosa Diana era inmenso. Y dicen los historiadores que tenía más de 100 columnas en mármol enchapadas en oro. Y Pablo echa mano de esa imagen para decirle a la iglesia de Dios, y nos lo deja a nosotros también, que esas columnas de ese templo sostenían una mentira de un Dios que no existe, que se llama Diana.
Pero nosotros, la iglesia, somos la columna del Señor que sostiene la verdad del Señor. Queridos, la verdad no va a venir jamás del mundo. Usted no puede esperar que del mundo venga la verdad, ni la justicia. Usted no puede esperar que un árbol de limones le vaya a dar a usted manzanas, jamás. La verdad la tiene la iglesia y la iglesia debe sostenerla. ¿Qué implica ser columna? Implica tener la verdad en lo alto. Una columna sostiene algo encima, arriba, visible, que no se mueve, que se mantiene firme. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Esa tiene que ser la iglesia. Eso tiene que ser salvados por gracia. Aquí se tiene que predicar la verdad. Aquí se tiene que sostener la verdad. Pero la iglesia somos cada uno allá en nuestro trabajo, en el estudio, en los hogares. Allá es donde nosotros no podemos diluirnos con la mentira del mundo. ¿Y por qué no podemos esperar la verdad del mundo? Porque el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, lo dice la palabra de Dios. ¿Y él es qué? El padre de la mentira. El padre de la mentira. Y miren cómo de manera socarrona hasta se ha metido en las iglesias, utilizando personas para que prediquen cosas que no son las que vienen en la Biblia y desvían las personas. Recuerde que la palabra de Dios también, el apóstol Pablo dice que habrá un momento donde la gente correrá detrás de los que le rasquen el oído, de los que le hablen bonito. ¿Por qué? Porque no soportan la verdad. No soportan la verdad. Y uno de los posibles temores de los predicadores, de los pastores, cuando diluyen el evangelio, cuando se habla suavecito, es no perder personas. Es que se pueden ir. Pues queridos, toca predicar lo que el Señor dice, porque estamos, como dice también el mismo apóstol, delante de Dios y de parte de Dios. Usted y yo, miembros de la familia de Dios, tenemos una tarea importantísima en la vida, y es hacer relevante la verdad en un mundo de verdades relativas. El mundo tiene verdades relativas. Esa es mi verdad. Para mí no hay hombre y mujer, o mujer. Para mí hay hombre, mujer y todas las otras letras que existen. Son verdades relativas, pero no hay verdades absolutas. El mundo no admite verdades absolutas. Ahora, ¿cuál es la verdad a la cual Pablo se está refiriendo? ¿Cuál es la verdad? Y aparece en el versículo 16, ahí enseguida. O sea, el Señor, Pablo no le da unas instrucciones a Timoteo sin explicarle a qué se tiene que revelar. Timoteo, tú mirarás cuál es la verdad. No, aquí te voy a explicar cuál es la verdad que la iglesia tiene que sostener inamoviblemente. Y entonces Pablo, el versículo 16 se lo explica. Voy a leer desde el 15 para que tengamos más claro. Para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahora explica la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo acaba de indicarle a Timoteo que para contrarrestar la mentira, la iglesia tiene que sostener la verdad. La verdad. Tiene que ser columna. Inmediatamente en el versículo 16 lo expone. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque recuerden que dice aquí, indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Indiscutiblemente es, no hay lugar a duda que nuestra fe en Cristo, no hay lugar a duda, es un misterio revelado. Se está refiriendo
que la promesa de Dios del Antiguo Testamento ya se hizo realidad. La verdad es Cristo y lo vamos a ver. En el Antiguo Testamento esto profetizó el Señor en Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La verdad, Timoteo, es que el Dios viviente ha cumplido su promesa y ahora se ha revelado en la persona de Jesucristo. ¿Cómo lo sabe? Leamos ahí más abajito. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y empieza él a explicar cuál es esa verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Se hizo carne, se hizo hombre. La verdad, Timoteo, es Cristo. Esa es la verdad que nosotros tenemos que sostener. Cuando usted mira estas líneas, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Ese es el Evangelio. La verdad es el Evangelio, que Dios Hijo se hizo hombre para poder cumplir la ley que el Señor demanda, para poder ir a la cruz y pagar por los pecados de cada uno de nosotros, para poder allí en la cruz recibir toda la ira de Dios, para luego mediante la resurrección del Señor vencer la muerte. Esa es la verdad que la iglesia tiene que sostener, el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta es la gran verdad. Y hay 6 líneas. Esto es un cántico. Cuando usted lo ve ahí separadito así, si lo ve que está como corridito, eso es un cántico. Y es un cántico de la verdad. Lo primero que dice Pablo, esta es la verdad, que aquel se manifestó en carne. Esa es la verdad. Que aunque era Dios, no consideró Jesucristo, el Hijo de Dios, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es la verdad que tenemos que sostener, hermanos. Que la salvación es por creer en este que se hizo hombre, el Evangelio. El Evangelio, para recibir ¿qué? La descarga de la ira de Dios. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús fue justificado por el Espíritu Santo o vindicado. ¿Qué significa eso? Cristo como hombre sufrió toda la descarga del Señor, fue vituperado, era el gran rey, él decía que era el Hijo de Dios, pero murió en la cruz. Murió como un débil. Pero el Espíritu Santo a través de la resurrección lo vindicó. ¿Qué significa eso? Dio certeza que este era realmente Dios, porque pudo vencer la muerte. Esa es la verdad, que la tumba está vacía, que Dios es vivo, el Dios viviente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la verdad que sostenemos? Que fue visto por los ángeles. Recuerden ustedes que la palabra de Dios en Mateo 28:2 dice que un ángel corrió la piedra de la tumba. También dice en Marcos 16:5 que cuando las mujeres llegaron vieron a un ángel sentado allá en la tumba del Señor. Hasta los ángeles dan testimonio de la resurrección de nuestro Dios. ¿Cuál es la verdad? Que fue predicado a los gentiles. Recuerden ustedes que el pueblo de Dios separado era Israel, pero por su terco corazón, el Señor desde el Antiguo Testamento dijo lo siguiente en Deuteronomio. Dijo que iba a llamarlos a celo con un pueblo que no era su pueblo. La verdad es que el Evangelio de la salvación es para todo el mundo. Para todo el que crea. Esa es la verdad que tenemos que sostener, hermanos.
que fue creído en el mundo, que no solamente se predicó a Cristo, sino que miles de millones de personas en todas las épocas han creído y han salvado sus vidas en el Señor Jesucristo y han sido transformadas, lo que ha ocurrido con usted y conmigo. Esa es la verdad que predicamos nosotros. ¿Cuál es la verdad? Que Él fue recibido en gloria. Que cuando Él resucitó, ustedes miran Hechos 1, y aparecen los discípulos mirando al Señor y dicen, ¿qué hacen ustedes ahí? Así como se fue, un día regresará. En Marcos 16, 19 dice, y entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esa es la verdad que la iglesia tiene que sostener. El Evangelio del Señor Jesucristo. Y cierro con esto, mis queridos. Hermanos salvados por gracia, esta es la gran verdad que nosotros tenemos que sostener con firmeza. La verdad de que Cristo es el único medio de salvación. El único medio de salvación. Que Él es la vida eterna, que nos hizo sus hijos. Esta es la verdad, hermanos. Que ahora Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa es la verdad. Y esta es la verdad que vivimos, esa es la verdad que enseñamos y esa es la verdad que proclamamos aquí y fuera de la iglesia, y además de eso es la verdad por la cual tenemos que estar dispuestos a todo. Juan el Bautista perdió la cabeza por decirle a Herodes, es pecado que usted esté viviendo con la esposa de su hermano. Sostuvo la verdad, eso es pecado, y perdió la cabeza. Por la verdad, Esteban, cuando le predicó a los fariseos que ellos habían matado al Hijo de Dios, al Cristo, al Mesías, murió apedreado. Por la verdad, el apóstol Pablo perdió su cabeza. Por la verdad, el apóstol Juan fue desterrado a la a la isla de Patmos. Y la pregunta es, ¿y usted? ¿Y usted qué va a hacer por la verdad? No estamos corriendo riesgo de que nos quiten la cabeza, no estamos en el Medio Oriente. Pero ¿está dispuesto a correr el riesgo de que el otro se moleste? De que el hijo le diga, ay, papá, ya. ¿Está dispuesto a que esa amistad se incomode? Es la verdad, es la columna la que tenemos que sostener. Cristo fue a la cruz por la verdad. Y gracias a esa verdad, usted es salvo, usted es hijo, es hija de Dios, puede confiar plenamente en Él, tiene asegurada la vida eterna y que aunque ande en valle de sombra, no va a temer porque Jehová estará contigo. Meditemos. Mientras usted medita allí, vamos a ir repartiendo la cena del Señor. ¿Qué le dijo el Señor hoy?